Hoy es domingo 14 de marzo del año 2021. Muy buenos días. El tema para hoy es un tema que nos compete a todos. O sea, todos nos vamos a ver involucrados en mayor o menor grado en este mensaje. Y se trata de la vanidad. Lo primero que voy a hacer es definir esta palabra. La vamos a definir en el latín, en el griego y en el hebreo. El término vanidad viene del latín vanitas o vanitatis, que significa o se refiere a algo vano, vacío, hueco, superficial, pasajero, transitorio, algo efímero, algo ilusorio, falso, engañoso, un fraude, falto de realidad, falto de solidez, de fundamento e insustancial, o falto de sustancia. ¿Por qué lo vamos a definir más específicamente del latín y del hebreo? Porque se tiene el concepto de que una persona vanidosa es aquella persona que le gusta vestirse bien, que viaja y entonces sube las fotos de su viaje a las redes sociales, que habla de sus títulos, que habla, y en parte vamos a ver que esto es cierto. Pero la palabra vanidad abarca muchísimas definiciones y en la Biblia está según diferentes contextos. Por eso estoy enfatizando tanto en esto. Pero sea en latín, en griego o en hebreo, es semejante el significado, muy similar. También se utiliza dicho término vanidad para describir la fragilidad del hombre, la caducidad de la existencia humana y la inutilidad de esta existencia. Ya para el final vamos a ver más detenidamente sobre esto de la inutilidad de esta existencia. Sigue diciendo la definición, junto con la insatisfacción y la frustración de esta vida. Además tiene relación con lo inútil, lo infructuoso y lo inconsistente de nuestro diario vivir y de lo ilusorio de las cosas. ¿Sí ven cuántas cosas tiene la palabra vanidad? Y muy rápidamente, muy por encima, digamos que la palabra vanidad en el griego es mataidoxia, y es muy similar el significado que en el latín. Lo que más me interesa a mí es en el hebreo. Y ahí tenemos la palabra Hebel, con H y B larga. Hebel, para el que lo quiera buscar. Es una palabra hebrea, Hebel, que significa soplo. Y en algunos otros libros también la definen como humo o vapor. Es soplo, humo o vapor, y que se traduce como vanidad o vanidades.
y por consiguiente se refiere a algo que aparece y pronto desaparece, algo efímero, como ya habíamos mencionado en la definición en latín. Este término hebel o vanidad también se refiere a la incertidumbre de la vida, a lo fugaz de los placeres y a la terminación o caducidad, como ya habíamos dicho, de todo lo humano. ¿Por qué esa palabra hebel es la que más me importa? La que más me interesa. Porque en la Biblia figura esa palabra así, hebel. Además, sigue diciendo la definición de hebel o vanidad, a que todo en la vida del hombre es como un soplo, como ya lo dijimos hace un momento, y a la inutilidad de sus afanes. Pero tal vez la definición más interesante y que abarca todo lo dicho anteriormente es que todo es sin sentido. Nada tiene sentido. Eso significa la palabra hebel, soplo, humo o vapor, y que traduce vanidad. Por eso es que el libro de Eclesiastés resume todo esto que acabamos de decir, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso lo dicen las versiones antiguas, ¿no? Pero hay algunas versiones que dicen todo es sin sentido, nada tiene sentido. Algunas otras versiones ustedes van a leer en este libro de Eclesiastés, repito, es como querer atrapar el viento, es como correr tras el viento, o sea, no tiene sentido. Algunas versiones dicen vanidad de vanidades. Y hablan de todo es vanidad y aflicción. Incluyen algunas versiones. En el latín, vanitas, vanitatis o vanitas, vanitatum. Este libro de Eclesiastés les recomiendo que la lean. Es un libro maravilloso, donde habla fue escrito por el rey Salomón. Yo no tengo la menor duda que fue Salomón el que lo escribió. Y habla sobre lo que hace un hombre cuando se encuentra en un vacío existencial, en una soledad interior, que su vida no tiene sentido. Salomón escribió este libro cuando estaba alejado de Dios. Eso hay que interpretarlo muy bien. Él estaba alejado de Dios por el paganismo, la idolatría y por las mujeres. Todo eso lo alejó de Dios. Entonces escribió este libro y empezó a decir: provee con el vino, vanidad de vanidades. Provee con el conocimiento, vanidad de vanidades. Tuve cantores y cantoras o cantantes, vanidad de vanidades, o nada tiene sentido. Tuve muchas riquezas, oro, plata, vanidad de vanidades. Tuve muchos animales, vacas, bueno, animales por montones, vanidad de vanidades. Tuve muchas mujeres, vanidad de vanidades. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Y dice que no le negó ningún gusto, ningún placer a sus ojos.
O sea, todo lo que veía le daba gusto a su cuerpo, tuvo todos los placeres que quiso, y sin embargo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, nada tiene sentido, o sea, nada lo llenaba, parecido a como vivíamos nosotros antes de conocer al Señor. Entonces, este libro, lo repito, está totalmente dedicado a lo vano. E insisto para que queden los conceptos bien claros, donde vanidad es traducción del hebreo hebel, que se traduce como vacío, hueco, una ilusión, un engaño, algo sin sentido, como lo definimos ya al comienzo en el latín. Y el Eclesiastés es un libro que revela la depresión que inevitablemente resulta de buscar la felicidad en las cosas del mundo, como lo estaba haciendo Salomón, ya que ninguno de los placeres mundanos le proporciona un verdadero sentido a la vida. Y el concepto de vanidad, como piensa la mayoría de la gente, ya vimos muchas definiciones que no conocíamos. Porque lo que conoce la mayoría de la gente es que la vanidad se refiere a lo que mencionamos ya. La persona vanidosa, ostentosa, presuntuosa, arrogante, orgullosa, que se jacta. Entonces vamos a hablar un poco de eso, que también hace parte de la vanidad, ¿no? En ese sentido, la vanidad se define como la creencia excesiva en nuestras habilidades o en la gran atracción que causamos en los demás. La persona vanidosa sobrevalora sus propias habilidades, atributos y conocimientos. Es muy centrada en sí misma, o sea, es egocéntrica. Ego en el latín y en el griego significa yo. Y centrum, que yo soy el centro, ¿no? Egocéntrica, se cree el centro del universo. Por lo cual desarrolla un concepto tan exagerado de sí mismo que se cree superior a los demás. Y se jacta y vanagloria frecuentemente frente a ellos. Por eso es que la vanidad está íntimamente relacionada, muy vinculada con la arrogancia, la prepotencia, la jactancia, la soberbia, la autosuficiencia, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos sinónimos que hay. Las personas vanidosas le prestan muchísima atención a su imagen y están muy pendientes de lo que los demás piensan de ellos. O sea, les importa muchísimo la opinión ajena. Actúan como si esta opinión no les importara, pero viven obsesionados con el concepto de sus amistades y se esfuerzan para lograr una imagen perfecta. Se muestran muy seguros, aunque en el fondo son muy inseguros. Hacen alaraca de sus logros. Les gusta usar ropa de marca y que se note. Entonces vamos a hacer una aclaración de una vez, antes de que me tiren piedras. No quiere decir que una persona que le guste vestirse bien es vanidosa. No quiere decir que el que le guste ir a un buen hotel necesariamente es una persona vanidosa. O una persona que le gusta viajar y toma fotos y después las muestra a sus amigos es vanidosa.
estamos hablando de la persona vanidosa, es en el caso del que, por ejemplo, mencioné que usa ropa de marca y que se note, o sea, que compra ropa de marca, pero para lucirla ante los demás, que se note que es de marca, para que vean que tiene dinero para comprar ropa de marca, ¿sí? E incluso para despertar la envidia. O sea, estoy hablando sobre la motivación que lo lleva a hacer esas cosas. Y esa no es una motivación sana. Bueno, son extremadamente cuidadosos con lo que publican en las redes sociales, ya que siempre quieren dar una imagen triunfante y exitosa. Las fotos que suben son muy estudiadas y embellecidas. Publican el último viaje que hicieron, su nuevo automóvil, su nueva casa. ¿Y eso está mal? ¿Tener una casa nueva? Y de pronto comentar que compró una casa nueva. No, no es malo. El último viaje que hicieron, ¿pueden comentarlo? Claro que sí. Pero es la motivación que lo lleva a hacer eso, lo que está mal. Porque se toman las fotos con los lugares conocidos en el mundo, pero lo hacen es por resaltar que tienen el dinero para hacer ese viaje, para presumir, es la palabra, incluso para sentirse superior a los demás y hasta para despertar la envidia. Sí, son personas, hoy voy a hablar la realidad, son personas que incluso dicen, ¿usted se imagina la envidia que le va a dar a tal persona cuando vea que estuvo en París, Francia, Italia, etcétera, etcétera, etcétera? Hay comentarios por ese estilo. A ese tipo de personas es que me estoy refiriendo. Entonces, también publican el restaurante exclusivo al que asistieron. Y yo tengo que confesar hoy que el campeón de los vanidosos fui yo. Yo fui extremadamente vanidoso hace años. Y lo digo con toda sinceridad. A mí me gusta echarme el agua sucia primero. Y por eso es que tengo autoridad para hablar de esto. Porque tengo experiencia, mi experiencia personal. O sea, aunque suene redundante decir así. Y el Señor empezó a transformarme. Y aunque decía yo al comienzo que todos tenemos algo de vanidad, todos los seres humanos, unos en mayor o en menor grado, bueno, ya he mejorado muchísimo en eso. Todavía sale a flote o salen a flote algunas cositas, pero lo importante es que uno esté trabajando de la mano del Señor en eso, para cambiarlo, para ser mejor persona. Y les aseguro que he cambiado muchísimo. El restaurante exclusivo al que asistieron, y tengo que decir algo que no es muy agradable, entre los cristianos hay gente muy vanidosa, demasiado, que el domingo en el culto eh, ir con una ropa que supere a todos, llegar en el carro que supere a todos los carros que van allá a la iglesia.
que yo me distinga por mi clase, por mi belleza, por mi... ese tipo de pensamientos es de los que estoy hablando. E incluso entre los pastores. Hace como unos 3 años, 3 o 4 años, había una pareja de pastores, no sé si todavía lo harán, casi todos los meses, los vi como unas 5 o 6 veces. Aquí estamos almorzando en el restaurante italiano Pipiripipí. Después otra foto en otro restaurante, aquí en el restaurante árabe, celebrando nuestras no sé qué. Después, otra vez, aquí en el restaurante francés, aquí en el restaurante argentino, aquí. Eso es vanidad, de la mala. ¿Sí? La vanidad siempre es mala, pero yo acentúo eso. La vanidad va muy ligada con la carnecita, con la carne. Y entonces, también me acuerdo de un pastor, hace como 3, 4 años también, salió en una foto con una moto muy lujosa y diciendo, con estas palabras, el último juguetico que me regaló mi esposa. Eso es vanidad. Seguimos. El último hotel 5 estrellas donde se alojaron. Y llegan incluso a salir semidesnudos para mostrar sus abdominales. Eso es vanidad. Sus glúteos. Hay infinidad de mujeres que se toman la foto sacando sus nalgas. ¿Eso qué es? Eso es egocentrismo, egolatría, vanidad, presunción. Es una persona engreída. Y todas las partes de su cuerpo. Y con eso lo que hacen es confirmar su narcisismo. ¿Se acuerdan de la historia de Narciso? Eso es de la mitología griega. Narciso era un joven muy bello que se enamoró de sí mismo. Y él todos los días se iba a un estanque, a un lago, y miraba y veía su imagen reflejada en el agua, ¿no? Y se embelezaba mirándose, estaba enamorado de él mismo. Y una vez quiso atrapar la imagen, cayó y se ahogó. Ese es el narcisismo. Aunque la vanidad es parte de nuestra naturaleza, ya lo he dicho, y que en algunos es mucho más evidente que en otros, no podemos negar que la mayoría de la gente utiliza la selfie, la famosa, como un medio para mostrar a sus contactos cuánto han progresado, llegando incluso a mostrar hasta los rincones más lujosos de su casa, mostrándonos que lo vano, hueco, superficial y artificial de su estilo de vida. Pero detrás de esta imagen de perfección, aquí viene lo malo. Y esto es tomado de libros de psicología y de mis conocimientos como médico, aparte de que, les repito, yo me gané el primer premio entre los vanidosos. Pero detrás de esta imagen de perfección que tratan de mostrar, los vanidosos encubren o esconden una enorme inseguridad, un sentimiento de inferioridad.
una baja autoestima y el deseo de ser aceptados por los demás. O sea que ese rasgo de la personalidad es un mecanismo de defensa, ¿no? Es por eso que la vanidad se considera como un rasgo, repito nuevamente, es redundante, ¿no? Un rasgo de la personalidad vacío, hueco, superficial y artificial. ¿Podríamos considerarla, la vanidad, o la persona vanidosa, como una imagen hueca que esconde un enorme vacío? Entonces, dicha esta aclaración, vamos a comenzar con la parte bíblica. A ver qué nos dice. Porque aquí vamos a encontrar, según los diferentes contextos de la Biblia, la palabra vanidad en sus diferentes definiciones, ¿no? Comencemos primero por ver el texto donde nos habla de las personas que ponen toda su confianza en las cosas materiales. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, muy conocido. También les refirió una parábola, el Señor Jesús, o les contó una historia diciendo: la heredad o la tierra de un hombre rico había producido mucho. Tenía un terreno, un campo muy fértil que le produjo una gran cosecha. Y él pensaba o razonaba dentro de sí, o se dijo a sí mismo, se puso a pensar diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo donde guardar, o sea, almacenar mis frutos, mis cosechas. Entonces dijo: ya sé lo que haré, derribaré todos mis viejos graneros y los edificaré mayores, construiré otros más grandes, y allí guardaré o amontonaré todos mis frutos, toda mi cosecha, todo mi trigo, todo mi grano y mis otros bienes. Allí juntaré todo lo que tengo y diré a mi alma, me diré a mí mismo: alma, tienes muchos bienes guardados, ya tienes bastantes riquezas acumuladas para muchos años. Hay mucha gente así, ¿no? No, es que yo estoy haciendo un capital y ya tengo para vivir unos buenos años. Entonces repósate, se dijo a sí mismo, ¿no? Descansa, relájate, tómalo con calma, come, bebe y regocíjate, o sea, alégrate, diviértete, disfruta, goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, o como dice otra versión de la Biblia, estúpido, qué tonto eres. Esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Vas a morir esta misma noche. Hoy en la noche perderás tu vida, dice otra versión. Y lo que has provisto, lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Quién se quedará con todo lo que has guardado? Otros disfrutarán de todo lo que has amontonado o acaparado. Así le sucede al que acumula tesoros o riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Se cree muy rico, pero en realidad es muy pobre delante de Dios. Y viene Mateo capítulo 16, versículo 26 para complementar esto, diciendo: porque ¿de qué le aprovechará al hombre? ¿Qué provecho sacará si gana todo el mundo? ¿Qué beneficio obtendrá si conquista el mundo entero, pero pierde su alma? Aquí
donde dice su alma se refiere a la vida. O sea, si pierde su vida. Pero no está refiriendo a la vida física. Hay una versión que dice, ¿qué beneficio obtendrá si conquista el mundo entero pero pierde la vida eterna? A esa es que se refiere, a la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre tener el mundo a sus pies si pierde la vida eterna? Y en esta pandemia, a mí me ha gustado, obvio, con el debido respeto y el dolor que ha ocasionado la muerte de muchos famosos, políticos, cantantes, actrices, empresarios, gente muy famosa, que murieron o han muerto por el COVID-19. Se han ganado el mundo entero, han tenido el mundo a sus pies. Mucho dinero, mucha fama, éxito, poder, todo lo que han querido. Pero siempre estuvieron alejados de Dios. Ahorita están muertos. ¿De qué sirvió todo eso? Y la vida eterna. Y el Santiago 4:14 nos va a complementar esto diciéndonos sobre qué valor tiene la vida de nosotros. Dice, porque ¿qué es su vida? ¿Qué es la vida de ustedes? Ciertamente su vida es como la neblina, como la niebla, como el vapor, como el humo, como una sombra, como un suspiro, como un soplo. O sea, así dicen las diferentes versiones de la Biblia. Que aparece por un poco de tiempo, o sea, solo por un momento, y luego o enseguida se desvanece, se evapora, se esfuma, desaparece. Donde dice ciertamente su vida es como la neblina, como la niebla, como el vapor, debería decir ciertamente su vida es vanidad. Porque todo eso es lo que traduce vanidad. Soplo, humo, vapor, en el hebreo la palabra Ebel, ¿recuerdan? Ciertamente su vida es vanidad, que aparece por un poco de tiempo y luego, hasta luego. El Salmo 144:4 complementa también. Dice, el hombre es semejante a un soplo. Otra versión dice, es una ilusión pasajera. Si ven que todas las definiciones que vimos en el latín al comienzo son todas estas palabras que están en la Biblia. El ser humano es como un suspiro, dice otra. Sus días son como la sombra que pasa. Hay una versión que me encanta, dice, su vida es fugaz como una sombra que desaparece rápidamente. Y así es. Salmo 39:6 continúa diciendo o enfatizando en esto. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Todos pasamos como una sombra. Nuestra vida es pasajera y ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas, o sea, se angustia por acumular más y más, pero no sabe quién las recogerá, como decía el texto anterior, quién se quedará con todo eso. Y ahí sí aplicamos el texto, el dicho popular. El dicho popular que dice, nadie sabe para quién trabaja. ¿Quién se quedará con ellas? Salmo 62:9. Continúa enfatizando en esto. Por cierto, vanidad. Solo como un soplo, dice otra versión, son los hijos de los hombres. Y dicen otras versiones, los seres humanos son solo un suspiro. No hay un solo hombre que valga más que un suspiro.
El Señor sabe que los seres humanos son como un soplo del viento. Mentira son los hijos de varón. Las otras versiones dicen, como una mentira son los hijos de los poderosos. Los poderosos no son lo que parecen ser. Y pónganle atención a este. La gente de alta alcurnia es una mentira. Los hombres, sean ricos o sean pobres, no son más que un vapor engañoso. Por eso en la definición de vanidad al comienzo decía que la palabra vanidad también se define como un engaño, como un fraude, como una ilusión. Pobres o ricos se desvanecen como una mentira. Pesándolos a todos juntos en la balanza, o sea, tanto a pobres como a ricos, serán menos que nada, menos que la vanidad. Pesarán menos que el aire, son más insignificantes que un soplo. El mayor de los hombres, o sea, el más grande, o el más humilde, nada son ante tus ojos, dice una versión. Por eso es que yo los invito a que lean 20 versiones de la Biblia, el texto en 20 versiones de la Biblia. Yo los leo en 21 versiones. No quedarse uno siempre que respetando, ¿no? Porque yo también leo la Reina Valera 60, pero no, que la Reina Valera 60 y no más. Entonces se pierden de todas estas cosas que dicen las otras. Hasta aquí, en todos estos textos, ¿de qué nos damos cuenta? Hombre, que no somos nada. La palabra de Dios nos está tratando como que no, ustedes no suspiran, ustedes no valen nada, ustedes son una sombra fugaz, desaparecen, desvanecen, pronto se van a morir. O sea, nos coloca en el verdadero sitio en que debemos estar, en el nivel en que debemos estar. Que es que a veces se nos empieza a salir ese ego, ¿sí? O sea, ese egocentrismo, esa egolatría, esa presunción, ese orgullo, esa vanagloria. Y a mí me encantan estos textos donde llega el Señor en su palabra y tome directo a la cabeza para que aterrice. Y ahí nos está diciendo que no somos nada, menos que un suspiro. El Salmo 39:11 continúa diciendo, tú corriges al hombre castigando sus pecados. Castigas a la gente por su iniquidad, por su maldad, y deshaces o destruyes como la polilla lo más estimado por él. Otras versiones dicen, consumes como polilla sus tesoros. Reduces a polvo lo que más ama, lo que es más precioso para él. ¿Qué es lo más precioso para el hombre? Dice una versión, sus placeres, su grandeza, su belleza, su hermosura. La gente que es muy hermosa, muy bella, desafortunadamente, la mayoría son muy vanidosos. ¿Y para qué? ¿Para qué hace Dios esto? Para enseñarles la forma en que deben vivir, dice otra versión. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Apenas un soplo, un suspiro es todo ser humano. Nuestra vida es como el humo. Las cosas que la gente busca y atesora desaparecen rápida y fácilmente. Se refiere a esa búsqueda insaciable de cosas materiales y el atesorarlas, o sea, amontonarlas, la avaricia, esa ambición. Y dice que todo eso desaparece rápidamente y fácilmente.
Lo vimos en la pandemia, ¿no? Cómo desaparecieron grandes capitales, grandes negocios tuvieron que cerrar. Entonces, y a todo eso se refiere la vanidad. Todo eso es vanidad de vanidades. Lean el libro de Eclesiastés, por favor. 12 capítulos. Es un libro maravilloso. Salmos 39:4. Señor, hazme saber mi fin y cuánta es la medida o el límite de mis días. Recuérdame el tiempo que me queda por vivir. Otra versión. Lo breve o lo corto que será mi paso por esta tierra. Al fin y al cabo mis días están contados. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Le pide al Señor que le recuerde cuánto le queda por vivir, para que comprenda cuán efímero o frágil soy. Que entienda que mi vida se me escapa de las manos, lo pasajero de mi existencia, lo fugaz de mi vida, la transitoriedad de este viaje terrenal. Me acuerdo en este momento del texto que dice, somos peregrinos de paso por este mundo. Y que pasamos rapidito, esto es un soplo. El Salmo 89:47. Recuerda lo breve, lo corta o lo efímera que es mi vida. Otra vez, lo frágil que soy. A veces nos creemos indestructibles. Es que todos se mueren menos nosotros. Que a nosotros no nos puede pasar. Todos se enferman del COVID-19 y se pueden morir menos nosotros. Somos muy frágiles, muy lábiles. Pero dice una versión que me encanta, como dice, qué vacía e inútil es la existencia humana. Maravilloso. Y entonces aquí tengo que hablar sobre algo. No sé si ustedes han leído o conocen a un filósofo existencialista francés que nació en el año 1903, creo que fue. Murió en 1960. Se escribe Albert Camus. Otros dicen Albert Camus. Otros dicen Albert Camus. Sea Albert Camus, sea Albert Camus, o sea Albert Camus, francés. Él habló sobre la filosofía de lo absurdo. Y entonces todos los que se creen muy inteligentes, y que yo me creía muy inteligente cuando leía a estos filósofos terrenales, ¿no? Porque a mí me gusta la filosofía. La filosofía quiere decir amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría, pero yo digo amor por la sabiduría de lo alto, amigo de la sabiduría de lo alto, o sea, filosofía de lo alto, no filosofía esta de los filósofos terrenales de pacotilla, porque por ejemplo este señor, los que se creen muy inteligentes y cultos y todas las cosas, eso lo mencionan y empiezan a decir, uy, Albert Camus, no, escribió tales y tales cosas. Incluso hay predicadores que les gusta citar mucho a los filósofos y citan a los filósofos
sin tener en cuenta que todo eso que ellos hablaron está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Él habló de la filosofía de lo absurdo, queriendo decir que qué inútil es la existencia humana, qué vacía es la existencia del hombre, qué objetivo tiene esta vida, dijo él. Todo esto, la vida es absurda, todo es absurdo, nada tiene sentido, ¿ya? Y resulta que eso que él dijo en 1900 y pico, eso fue lo que habló Salomón. O sea, Salomón lo escribió primero que él. O sea, Salomón habló de la filosofía de lo absurdo, cuando estaba sin Dios. Qué inútil es la existencia humana. Probé con esto, probé con aquello, nada tiene sentido. Esto no tiene objetivo, la vida no tiene razón de ser. Entonces, para cuando a mí me gusta correlacionar lo que a veces admiramos de los hombres terrenales, todo está en la Biblia. Busquen la filosofía de lo absurdo y lean Eclesiastés. Bueno, y este texto, este texto, Salmo 89, 47, yo lo resumí, lo edité con las versiones modernas, porque así no está en las antiguas, Valera 60 y todas esas no está así. Dice otra versión, nos creaste para vivir una vida muy corta y luego morir. Qué tontería. Pero estamos hablando de qué? De una persona, y aquí empiezo a decirlo, sin Dios. Salmo 39, 5. He aquí, diste a mis días un término corto. Has hecho que mis días sean muy breves, dice otra versión. Hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Me has dado una vida muy corta, como la largura de un palmo. La largura de un palmo, o sea, la longitud de una palma. Y mi edad, el tiempo de mi vida o mi existencia es como nada delante de ti. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Mi corta vida no es nada ante ti. Ciertamente es completa vanidad. Y otra versión dice, ciertamente es apenas como un soplo. Acuérdense que Hebel, soplo, vanidad. Todo hombre que vive. O sea, todo hombre que vive es vanidad. Los mortales solo somos un simple soplo. Todo hombre dura lo que dura un suspiro. Hazme saber lo efímero que soy. O sea, que yo tenga ese convencimiento, esa certeza de saber que soy algo tan pasajero, tan transitorio, tan efímero, tan fugaz, tan lábil, tan frágil, para que nos ubiquemos donde debemos estar. Salmo 90, 10. Claro que cuando uno empieza a pedirle esto a Dios, entonces Dios coge y tome directo a la cabeza, mejor dicho. Lo bajo porque lo bajo. Así ha hecho conmigo estos 23 años que llevo en el cristianismo. Y ha servido, pero me falta mucho. Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad o los años de nuestra vida son 70 años. Y en los más robustos o en los de mayor vigor, hasta 80 años, si las fuerzas nos ayudan. Algunos duran 90 años, 100, 104, 110, pero son pocos los casos.
La mayor parte de ellos, de esos años, son de molestia y trabajos. Y dice otra versión de la Biblia, tantos años de vida solo traen pesadas cargas y calamidades, dolor y problemas, dice otra. Vivimos trabajando duro y sufriendo. Los años pronto pasan y de repente volamos. Me encanta la Biblia cuando utiliza la poesía para decir algo feo, ¿no? Para decir que morimos, dice, los años pronto pasan y de repente volamos, o sea, en forma poética lo dice, ¿no? O sea, salimos de este planeta. Isaías 49:4 eh, complementa lo de las pesadas cargas y calamidades. Dice Isaías 49:4, en vano o de balde he trabajado duro, sin razón me he afanado, dice otra. En vanidad y para nada. ¿Qué quiere decir en vanidad y para nada? O sea, envanecido y para nada, o sin ningún provecho, he consumido, agotado o malgastado mis fuerzas. Me he entregado totalmente sin ningún propósito. He trabajado inútilmente hasta quedar sin fuerzas y no he logrado nada. Porque ¿qué queda después de toda una vida de trabajo? E incluyámosle de éxito, de haber hecho dinero, tal. Y de pronto, volar, sin haber tenido a Dios en la vida. Sigo mencionando esto porque aquí empieza lo importante de lo que decía al comienzo, lo que decían dos textos, la inutilidad de esta existencia. Por eso yo quería ponerle como título a este mensaje, la inutilidad de una existencia o de una vida sin Dios. Es una vida inútil. ¿Ya? Una vida que esa sí no tiene sentido. Yo la viví, por eso puedo hablar. Dios me dio la oportunidad de vivir dos vidas. Una sin Él y hace 23 años con Él. No cambio la de hace 23 años para acá por nada. Romanos 12:3, tocándonos la vanidad, dice, que ninguno de ustedes tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, o sea, que nadie se crea mejor de lo que realmente es. Ese es un gran pecado que tenemos, ¿no? O sea, que se crea superior a los demás. O popularmente, que a nadie se le suban los humos a la cabeza. Que eso está lleno el mundo. Yo encabezaba el desfile. Y todavía por ahí a veces trato de asomar la cabeza por el hueco. Sino más bien, en vez de tener un concepto exagerado de sí mismo, más bien que piense de sí con cordura, con buen juicio, con sensatez, con moderación, que sea realista al evaluarse a sí mismo, que tenga una opinión propia, sana y equilibrada, que yo tenga una opinión de mí mismo, una opinión sana, equilibrada, con buen juicio, valorándose según la fe que Dios le haya dado. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Entre más fe tenga yo en Dios y una mayor comunión con Él,
Yo voy bajando, voy bajando, voy bajando para que Él crezca. Yo voy menguando para que Él crezca. Porque Él vive en mí, ¿cierto? Yo tengo que ir muriendo para que Él crezca más en mí. Y esa es la meta de todos nosotros. Llegar a parecernos un poco al Señor Jesucristo. Y aquí viene más duro todavía el golpe a nuestro ego. Job capítulo 25, los versículos 5 y 6. Miren qué concepto nos tiene Dios en su palabra. Job 25, del 5 al 6. Si ni aún la misma luna es resplandeciente, o sea, no tiene brillo propio. Recordemos que la luna no brilla por sí misma, no tiene luz propia. La luna lo que hace es reflejar la luz del sol. Continúa diciendo, ni las estrellas son limpias o puras delante de sus ojos, delante de Dios. Mucho menos el hombre, que es un simple gusano. Yo cuando encuentro estos textos, digo, yo nunca se los oigo a ningún predicador. Porque no nos digamos mentira, la mayoría de predicadores es que tú eres el campeón, que tú eres lo máximo, y que tú eres cabeza y no cola, que tú eres y sé cuándo, que tú eres el chacho de los chachos. Y la Biblia dice, mucho menos el hombre que es un simple gusano. Y hay cristianos, lo digo con certeza, hay cristianos que se molestan si uno predica estas cosas. Si uno llega a mencionar estos textos y se los dice, no les gusta. Dicen que uno es un ¿qué? No, que uno es un resentido, un amargado, bueno. O como nos tratan a los que predicamos, como dice la palabra, o sea, fundamentalista. Conservador, tradicionalista. ¿Sí? Con poco coeficiente intelectual. Y hay otra versión que dice, refiriéndose al hombre, dice que solo es una larva. Mucho menos el hombre, y dice una miserable lombriz. Y otra versión dice, nosotros los mortales somos simples lombrices. Y continúa diciendo el texto que estoy leyendo, un gusano que es el hijo de hombre. O sea, es un texto que nos está tratando de que somos un gusano, una larva, una miserable lombriz. Y a mí me gustan estos textos porque que me den duro para terminar de bajar. Quiero eso. Ahora vamos al envanecimiento de las personas que se jactan de sus logros por sus propios méritos. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18 dice, no digas o no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído o producido esta riqueza, esta prosperidad. Y dice otra versión, ni siquiera se te ocurra pensar que tu riqueza es fruto de tu poder y de la fuerza de tus manos. Nunca vayas a decir, he conseguido todas estas riquezas con mis propias fuerzas y energías,
Todo lo que tengo ha sido por mis grandes méritos. ¿Han escuchado hablar a alguien así? Yo sí, bastantes. Y yo hablaba así. Yo hablaba así todo el tiempo. Dicen, es que todo esto que yo he construido ha sido por el esfuerzo que yo he hecho durante tantos años. Es que todo esto que tengo ha sido por todo lo que me tocó quemarme las pestañas. Esto lo logré porque tengo muchos méritos para eso. Ah, hombre, hasta los pastores en las iglesias son vanidosos. Es que tengo ya 10 iglesias. Mis iglesias ya están, mis iglesias. Y hablan de mi iglesia. Dice, mi iglesia ya tiene 20 sucursales, digamos así. Mi iglesia, no, yo sabía que era la iglesia del Señor Jesucristo, pero no sabía que era la iglesia del pastor. Ya tengo 50.000 miembros de la iglesia. Me ha costado trabajo. No, deje de ser vanidoso, señor pastor. Sí, hay que dejar la vanidad, eso es carnecita. Tengo la mejor iglesia. Las sillas son, mejor dicho, hay iglesias que ya parecen casinos de Las Vegas. Eso tienen allá un altar que parece para que fuera a salir Frank Sinatra en la época de... Y salen chorros de humo. Y sale el predicador en mitad del humo. Todo eso es vanidad, todo eso es carnecita. Carnecita de la brava. Y que mi iglesia es la mejor. Y mi iglesia es tal. No. Y menosprecian a las iglesias pequeñas. Una iglesia de 200 personas. Dicen, esas iglesias de garaje. Todas empezaron siendo iglesias de garaje. Yo conozco una mega iglesia aquí en Bogotá. ¿Sí? Que empezó como el mismo pastor critica esas iglesias. Empezó como una iglesia de garaje en una esquinita y toda feita y con 50 personas. Y se les olvida. Por favor, cero vanidad, cero carne. No se les olvide. Porque les puede suceder lo de, ¿cómo es? Rabbi Zacarías, y doy el nombre. Porque eso salió en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales. En todas partes salió, no estoy violando nada confidencial. Muchísimos años de ministerio, escribió libros, escribió todo lo que quiera, eso mejor dicho, fundaba iglesias que daba miedo, era tenido por uno de los hombres más grandes del cristianismo. Y estaba viviendo una doble vida. Yo no lo estoy juzgando, estoy poniéndolo como ejemplo de cómo somos nosotros los seres humanos. Y como a veces se portan algunos pastores. O sea, repito, más bien acuérdate del Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder o las fuerzas para hacer, adquirir, producir, obtener o ganar esas riquezas. Pero Dios es el que da a uno las fuerzas, el poder, si llega a lograr algo. No es uno por su, que soy el... Daniel 4, 29 y 30. El ejemplo del rey Nabucodonosor, ¿no? Es el mejor ejemplo. Dice Daniel 4, 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando por la terraza o la azotea del Palacio Real de Babilonia,
habló el rey Nabucodonosor y dijo, como dice otra versión, el rey reflexionó mientras contemplaba la ciudad y exclamó, miren qué grande es Babilonia. ¿No es esta la gran ciudad de Babilonia que yo edifiqué o que he construido como casa o residencia real, como sede o capital de mi reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza. O sea, yo construí, edifiqué esto para mi propia honra, dice otra versión, con el fin de desplegar mi majestuoso esplendor, dice otra versión. La he hecho capital grande y hermosa de mi reino para mostrar al mundo lo grande que soy. Y después cogió Dios y ¡pau! Lo aplastó y lo mandó allá a vivir con las bestias en el campo. Y casi terminó como una bestia, o prácticamente como una bestia. Hasta que al fin se doblegó y Dios lo levantó nuevamente. Hay textos que yo recorto, digámoslo así, escribo sobre la parte A o la B para que quede más claro el mensaje, ¿no? El Salmo capítulo 4, versículo 2, la parte B, dice, ¿hasta cuándo amarán la vanidad? Y emplea otro término que habíamos definido. Dice, ¿hasta cuándo desearán lo que no tiene sentido? Y buscarán la mentira, o sea, lo que solo es falsedad, engaño o ilusión, que todo eso es vanidad. La vanidad es un engaño, es una ilusión, es una falsedad. Salmo 94, 11 nos sigue dando por la cabeza el Señor, dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son únicamente vanidad, los pensamientos de los hombres. Sabe que solo son un soplo, que son absurdos los pensamientos de los hombres, absurdos, que son inútiles, que no valen nada. Pero me encanta, como dice esta versión, el Señor conoce la mente humana y sabe que la gente solo piensa tonterías. Yo cuando conocí al Señor en estos 23 años, cada vez me acuerdo de lo ridículo que era yo cuando creía que era muy inteligente, que tenía mucha sabiduría, que me las sabía todas. Mentira. Los hombres solo pensamos tonterías, estupideces. Dios nos regala un poquito de su sabiduría, un poquitico, cuando andamos con Él. Efesios 4:17 dice que ya no anden o que ya no vivan, ya no se comporten como los demás, o sea, como los paganos, como los que no conocen a Dios, como los que no son creyentes, que andan en la vanidad, o sea, en la superficialidad o vaciedad de su mente. Dice una versión, que viven de acuerdo a su mente vacía, llena de tontos pensamientos y equivocados criterios, irremediablemente confundidos con sus ridículas ideas. Hay que leer otras versiones para encontrar estas bellezas. El Salmo 119:37 nos dice el Señor en su palabra. El salmista le dice, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. No permitas que mis ojos vean vanidades. Aparta mi vista para que no se fije en cosas vanas, dice otra, en cosas inútiles.
para que mi vista no se fije en cosas sin valor, sin sentido. Eso dicen las diferentes versiones. Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 al 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, todavía hay esperanza para nosotros que vivimos, ¿cierto? Pues es mejor o tiene más valor un perro vivo que un león muerto. Y en otro texto, paralelo a este, dice, más vale un plebeyo vivo que un rey muerto. ¿A qué se refiere? A que los que estamos vivos todavía tenemos esperanza de cambiar. Todavía podemos acercarnos a Dios. Todavía podemos tener una buena relación con Dios y darle sentido a nuestra vida. Que encontremos el propósito de esta vida. Y para decirnos, más vale un perro vivo que un león muerto. Tantos famosos que podemos correlacionar el texto con ellos. Ellos ahorita todos que murieron son un león muerto. Nosotros valemos más. Somos un perro, pero estamos vivos. Un perro vivo que vale más que ese león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, que un día morirán. Pero los muertos ya no saben nada. Ni tienen más paga, o sea, ya no reciben ninguna recompensa, ni esperan nada, porque su memoria queda en el olvido. Y que ya muertos ya nada pueden hacer. Ahorita vivos todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos cambiar y vivir de la mano del Señor Jesucristo. Dice otra versión, su recuerdo es echado al olvido. Después de un tiempo ya nadie los recuerda. Muy pronto son olvidados. ¿Cuántos de los que han muerto? Ya uno ni se acuerda de quiénes fueron los que murieron, famosos. Dígame, ¿quién se acuerda hoy de Armando Manzanero, el compositor que murió a finales de diciembre? Ni siquiera el cantante ese vallenato colombiano, Jorge Oñate. En este momento ya nadie se acuerda de él. Y no fue hace mucho. Del ministro de Defensa colombiano que murió por el COVID-19. Ya nadie se acuerda. Ya está puesto otro ministro de Defensa hace días y el otro pasó al olvido. Esa es la realidad de la vida. Vanidad de vanidades. Y Pablo era bien vanidoso, porque Pablo hablaba de que pertenecía al Sanedrín antes de convertirse a Cristo, que era de una familia económicamente alta, de un estrato alto. Pablo era un gran empresario igual que sus padres. Pablo fue educado por Gamaliel. En esa época, digamos que era el mejor teólogo. ¿Ya? Pertenecía a la secta de los fariseos, que era selecta. Cuando se convirtió a Cristo, miren cómo cambió el pensamiento. O sea, lo que me pasó a mí. Me identifico con esto que voy a leer. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Pero todas las cosas que para mí eran ganancia, o sea, todo eso que uno consideraba valioso, hoy las considero como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Se lo digo con otras palabras. Todo lo valoro como
pérdida si lo comparo con el incalculable valor de haber conocido al Señor Jesucristo. Entonces, ya lo voy a leer qué era. Por amor a Él lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura. Pero en el original no dice basura. En el original dice estiércol, o sea, por amor a Él lo he perdido todo y todo lo tengo por estiércol, o sea, por popó, para que quede más claro, con el fin de ganar a Cristo. Qué bella que es la Biblia, ¿no? Y termino con esto. Y voy a enfatizar en algunas cositas que ya dijimos. De acuerdo a la Biblia, la vanidad consiste en depositar, de acuerdo a la Biblia, consiste en depositar totalmente la confianza en las cosas mundanas, en las cosas terrenales, lo que hace que el hombre piense que no necesita de Dios y llega a considerarse incluso eso como una forma de autoidolatría, o sea, el egocentrismo, egolatría. Ego es yo. Latreia. Latreia es adoración, idolatría. Egolatría, autoidolatría. En la que la persona rechaza completamente a Dios, ya que se tiene a sí misma. O sea, conmigo me basta y me sobra. Y no necesita de nada ni de nadie. La vanidad es uno de los grandes pecados, ya que hace que el individuo tenga una excesiva confianza en sí mismo y en las cosas terrenales, insisto, lo cual lo lleva a creer equivocadamente que puede prescindir de Dios. En la Biblia el término vanidad aparece muchas veces para referirse a lo que ya hemos dicho, que no solamente la presunción, ¿no? Para referirse a lo pasajera que es la existencia, o sea, la condición mortal del ser humano, a lo perecedero de las cosas terrenales. Se esfuman en el momento menos pensado, a lo efímero de esta vida y a lo inútil o vanas que pueden resultar las cosas de este mundo. Pero lo más importante, lo vacía y sin sentido de una vida sin Dios. A eso es que se refiere la inutilidad de esta existencia. Pero hay que aclarar, esta vida es inútil sin Dios. Y por eso el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, el versículo 13, después de que Salomón hizo y deshizo probando de todo, para ver si llenaba ese vacío, concluyó diciendo, el final de este discurso, o sea, el final de todo lo que está escrito aquí, es, y da su gran conclusión, teme a Dios, o sea, hónralo, respétalo, obedécelo, dice, y guarda sus mandamientos, o sea, obedece sus mandamientos. O sea, Eclesiastés está diciendo, la conclusión de todo esto, ¿qué es? Tiene que entregarse por completo a Dios. Porque esto es el todo para el hombre. ¿Qué es el todo para el hombre? Dios.
el tener a Dios en su vida. Que Dios los bendiga.